lo general se considera a Descartes como el padre de la filosofía moderna, independientemente de sus muy relevantes aportes a las matemáticas y la física. Este juicio se justifica principalmente por su decisión de rechazar las verdades recibidas, por ejemplo, de la escolástica, combatiendo activamente los prejuicios, y también por haber centrado su estudio en el propio problema del conocimiento, como un rodeo necesario para llegar a ver claro en otros temas de mayor importancia intrínseca, la moral, la medicina y la mecánica. En esta prioridad que concede a los problemas epistemológicos, lo seguirán todos sus principales sucesores. Sin embargo, esta manera de juzgarlo no debe impedirnos valorar el conocimiento y los estrechos vínculos que este autor mantiene con los filósofos clásicos, principalmente con Platón y Aristóteles, pero también Cicerón y Sexto Empírico. Los principales filósofos que lo sucedieron estudiaron con profundo interés sus teorías, sea para desarrollar sus resultados o para objetarlo. Este es el caso de Pascal, Spinoza, Newton, Leibniz, Malebranche, Locke, Hume y Kant, cuando menos. Lo que Descartes aspira con su pensamiento es a establecer algo firme y duradero en las ciencias. Con ese objeto, según la parte tercera del discurso, por un lado, él cree que en general conviene proponerse metas realistas y actuar resueltamente, pero prevé que en lo cotidiano, así sea provisionalmente, tendrá que adaptarse a su entorno, sin lo cual su vida se llenará de conflictos que lo privarán de las condiciones mínimas para investigar. Por otro lado, compara su situación a la de un caminante extraviado, y así concluye que la investigación libremente elegida le conviene seguir un rumbo determinado. Esto implica atenerse a una regla relativamente fija, un método, sin abandonarla por razones débiles. En sus primeras partes, el discurso resulta ejemplarmente ameno y fluido, a pesar de tratar temas fundamentales y darnos, además, una buena idea del proyecto filosófico general del propio autor. Ante todo, Descartes explica en esta obra que lo llevó a desarrollar una investigación independiente. La razón es que, aunque él atribuye al conocimiento un enorme valor práctico, lo cree indispensable para conducirse en la vida, pues basta pensar bien para actuar bien, su paso por la escuela lo ha dejado frustrado. En aplicación de la primera regla del método, en busca de una evidencia indubitable, es decir, la aprehensión directa de la verdad de una proposición por medio de la inspección de la mente, Descartes pensaba que, en el contexto de la investigación, había que rehusarse a asentir a todo aquello de lo que pudiera dudarse racionalmente y estableció tres niveles principales de duda. En el primero, citando errores típicos de percepción de los que cualquiera ha sido víctima, Descartes cuestiona cierta clase de percepciones sensoriales, especialmente las que se refieren a objetos lejanos o las que se producen en condiciones desfavorables. En el segundo, se señala la similitud entre la vigilia y el sueño, y la falta de criterios claros para discernir entre ellos. De este modo se plantea una duda general sobre las percepciones, aparentemente empíricas, que acaso con igual derecho podrían imputarse al sueño. Por último, al final de la meditación 1, Descartes concibe que podría haber un ser superior, específicamente un genio maligno extremadamente poderoso y capaz de manipular nuestras creencias. Dicho genio maligno, entre comillas, no es más que una metáfora que significa: y si nuestra naturaleza es defectuosa, de manera que incluso creyendo que estamos en la verdad podríamos equivocarnos, pues seríamos defectuosos intelectualmente. Siendo este el más célebre de sus argumentos escépticos, no hay que olvidar cómo Descartes considera también allí mismo la hipótesis de un azar desfavorable o la de un orden causal adverso, lo que podría ser el orden de las cosas, capaz de inducirnos a un error masivo que afectara también a ideas no tomadas de los sentidos o la imaginación.
Inicialmente, Descartes llega a un solo primer principio. El pensamiento no puede separarse de mí, por lo tanto, yo existo. En particular, esto se conoce como cogito ergo sum, que significa en el español pienso luego existo, siendo esta frase una de las más conocidas de Descartes y que resume en parte su pensamiento filosófico. Por lo tanto, concluyó Descartes, si dudaba, entonces algo o alguien debe estar dudando. Por lo tanto, el hecho mismo de que dudara demostró su existencia. Y citamos: el significado simple de la frase es que si uno es escéptico de la existencia, eso es en sí mismo una prueba de que sí existe. En la segunda meditación, Descartes concluyó que siempre que digo yo soy, yo existo o lo concibo en mi mente, necesariamente ha de ser verdad. Estos primeros principios, pienso y existo, fueron confirmados como una percepción clara y distinta en su tercera meditación. Descartes define el pensamiento cogitatio como, y citamos, lo que sucede en mí de tal manera que soy inmediatamente consciente de ello en la medida en que lo soy. Pensar es, por lo tanto, toda actividad de una persona de la cual la persona es inmediatamente consciente. Ante la duda del genio maligno, entre comillas, Descartes determina el conocimiento indudable del yo, porque se necesita existir para ser engañado en absoluto, pero solo como una cosa pensante, porque todas las creencias todavía se consideran falsas. Esto incluye la creencia de tener un cuerpo dotado de órganos de los sentidos. Partiendo del cogito, Descartes trata de demostrar futuros principios que intenten asegurar la existencia independiente del mundo externo, así como el cogito mientras no está pensando. Para Descartes, la sustancia es aquello que existe por sí mismo sin necesidad de otra cosa, es decir, es aquello autosubsistente. Partiendo del cogito, Descartes sostiene que él mismo es sólo una sustancia pensante o res cogitans mediante la facultad de juicio que está en la mente, dado que ni siquiera el escéptico radical puede negar la existencia del pensamiento, mientras que sí se puede mantener una duda sobre el cuerpo. Entre estas ideas simples se encuentran la extensión y sus modificaciones o modos, cantidad, la forma y el movimiento, etc., que Descartes acepta sin más como indudables y constitutivas de la sustancia corpórea, sometida por tanto al espacio, al movimiento y a medidas espaciales de igual forma que el tiempo, que llama sustancia extensa o res extensa, es decir, el cuerpo o la materia. Mientras que el cuerpo es divisible y la mente o el alma es indivisible por naturaleza, argumentó que la mente y el cuerpo están estrechamente unidos, pero la mente no es impresionada de un modo inmediato por todas las partes del cuerpo, sino tan solo por el cerebro, o quizá tan solo por una exigua parte de aquel, es decir, por aquella en la que se dice que está el sentido común. Descartes dio prioridad a la mente y argumentó que ésta podría existir sin el cuerpo, pero el cuerpo no podría existir sin la mente. En las meditaciones incluso argumenta que, si bien la mente es una sustancia, el cuerpo está compuesto solo de accidentes. En cualquier caso, la teoría de las dos sustancias nos invita a un mundo dualista. Para llegar de una realidad a otra, del cuerpo al alma en la percepción sensorial o viceversa, como en el movimiento voluntario, Descartes menciona que hay una glándula en el cerebro humano, que es la glándula pineal, donde se encuentra el punto de contacto entre ambas sustancias. Por supuesto, Descartes nunca pudo verificar esta afirmación y la respuesta a cómo una tal interacción podría ser ejercida sigue siendo, a día de hoy, un tema bastante controversial.
Descartes matizó en su segunda respuesta a las objeciones de sus meditaciones que, cuando percibimos que somos cosas pensantes, esa es una noción primera, no sacada de silogismo alguno, y cuando alguien dice pienso, luego soy o existo, no infiere su existencia del pensamiento como si fuese la conclusión de un silogismo, sino como algo notorio por sí mismo, contemplado por simple inspección de espíritu. Por otro lado, en sus principios de la filosofía, sostiene la existencia del cogito como una conclusión silogística en vez de una intuición. En una entrevista con Franz Burman declaró que, y citamos, antes de la inferencia de estoy pensando a yo existo, se puede conocer la premisa todo lo que piensa que existe, porque es anterior a la inferencia que depende de ella. Por eso digo en los principios 1.10 que esta premisa es lo primero, porque siempre está implícitamente ahí y se da por sentado. Pero no se sigue que siempre esté consciente de manera expresa y explícita de que sucederá primero. Pierre Gassendi pronunció en oposición a la cita de Descartes, ambulo ergo sum, me paseo, luego existo, ya que para Gassendi la fuente del conocimiento de la propia existencia no es el intelecto, sino la experiencia que se percibe con todos los sentidos en contacto con la naturaleza. Descartes respondió que esto solo demuestra el conocimiento interior del paseo como pensamiento, pero no respecto a la existencia o movimiento del cuerpo, que puede ser falso como sucede en los sueños. Descartes dio razones para pensar que los pensamientos despiertos son distinguibles de los sueños, y esa mente no puede haber sido secuestrada por un genio maligno que coloca un mundo externo ilusorio ante los sentidos. De esta manera, Descartes procede a construir un sistema de conocimiento descartando la percepción como poco confiable y, en cambio, admitiendo solo la deducción como método. Harry G. Frankfurt no encontró satisfactoria la respuesta de Descartes a Gassendi, pues la sensación del ambulo está lógicamente ligada al ser, y el cogito también es dudable. Descartes hizo sus escritos sobre moral o ética en la última parte de su vida. No obstante, antes, en su obra Discurso del Método, publicado en el año 1637, adoptó tres máximas que le permitieran actuar al mismo tiempo que ponía en duda todas sus ideas. Estas máximas se conocen como su moral provisional, entre comillas. A las tres máximas se le suma una cuarta que las enlaza con el método: juzgar bien para actuar bien. En su obra posterior, Descartes construye su filosofía moral sobre tres bases: la metafísica, la razón y la tradición estoica. Para él, la moral era una ciencia, la más alta y perfecta, y sus raíces se encuentran en la metafísica, al igual que para las demás ciencias. Así pues, nos habla de la existencia de Dios, del lugar del hombre en la naturaleza, formula la teoría del dualismo mente-cuerpo y defiende el libre albedrío. Por otra parte, afirma su racionalismo cuando nos dice que la razón es suficiente al hombre para la búsqueda de los bienes que debe perseguir, y también cuando afirma que la virtud consiste en el razonamiento correcto que debería guiar nuestras acciones. La calidad del razonamiento depende de los conocimientos, ya que una mente bien informada se encuentra en mejores condiciones para tomar buenas decisiones. Las condiciones mentales también influirán en el proceso de razonamiento y por esto Descartes afirma que una filosofía moral completa debe incluir el estudio del funcionamiento del organismo humano. Él discutió estos temas en su correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia y como resultado decidió escribir su tratado Las pasiones del alma, que contiene un estudio de los procesos y reacciones psicosomáticos en el hombre, con un énfasis en las emociones y pasiones. Descartes inicia la obra lamentando el estado de los escritos antiguos sobre las pasiones y declarando que, y citamos,
me veré obligado a escribir como si estuviera considerando un tema que nadie había tratado antes que yo. En él identifica 6 pasiones primitivas, tales como el asombro, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Un número ilimitado de pasiones surgen de la combinación de estas. El hombre debería buscar el bien supremo, que Descartes, siguiendo a Zenón, identifica con la virtud. Para Epicuro, el bien soberano era el placer, y Descartes dice que, de hecho, esto no está en contradicción con la enseñanza de Zenón, porque la virtud produce un placer espiritual, que es mejor que el placer corporal. En cuanto a la opinión de Aristóteles de que la felicidad depende tanto de la virtud moral como de los bienes de la fortuna como un grado moderado de riqueza, Descartes no niega que las fortunas contribuyan a la felicidad, pero remarca que están en gran proporción fuera de control, mientras que la mente de uno está bajo el control completo de uno. Si no has visto la primera parte donde hablo sobre el pensamiento filosófico de René Descartes, que es el episodio número 11 de esta serie, te dejaré el enlace para que lo vayas a ver. Y luego, cuando lo hayas visto, vuelve a esta segunda parte para que entiendas el contexto fácilmente y no te extravíes. ¿De qué manera el filósofo francés contribuyó en el campo de la ciencia? Se consideró a Descartes como el creador del llamado mecanicismo, el cual es un tipo de modelo que sostiene la afirmación de que la única forma de causalidad que existe es la influencia física entre las entidades que conforman el mundo material, cuyos límites coinciden con el mundo real, y la geométrica analítica, que utiliza el álgebra con el fin de describir la geometría. Asimismo, argumentó que la mente no podía ser descrita y/o explicada en términos de la dinámica espacial de la materia. Su trabajo científico se basó en la comprensión mecanicista tradicional que sostenía que los animales son autómatas. Siguiendo este argumento, Descartes consideraba que los movimientos externos, como el tacto y el oído, llegan a las terminaciones de los nervios y afectan a los espíritus animales. Por ejemplo, el calor del fuego afecta una mancha en la piel y pone en marcha una cadena de reacciones, con los espíritus animales llegando al cerebro a través del sistema nervioso central y, a su vez, los espíritus animales son enviados de regreso a los músculos para mover la mano lejos del fuego. Más allá de haber concebido la duda metódica y de haber realizado muchas contribuciones en aspectos intelectuales, Descartes empezó a interesarse por la física gracias a la influencia del científico y matemático oriundo de Países Bajos, Isaac Beckman, quien lideró una nueva escuela de pensamiento orientada con el mecanicismo conocida como la filosofía mecánica. Teniendo dichas teorías como base, Descartes llegó a formular muchas de sus tesis sobre la física mecánica y la geométrica. Además, Descartes también hizo contribuciones al campo de la óptica. ¿Pero de qué manera? Pues utilizando la construcción geométrica y la ley de refracción, también conocida como ley de Descartes o más comúnmente como la ley de Snell, que el radio angular de un arco iris es de 42 grados, es decir, el ángulo subtendido en el ojo por el borde del arco iris y el arco. También descubrió de manera independiente la ley de la reflexión, y su ensayo sobre la óptica fue la primera mención publicada de esta ley. Leticia Rocha, en un artículo que escribió para la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México,
titulado Descartes y el significado de la filosofía mecanicista, publicado en el año 2004, hace 19 años atrás aproximadamente, opinó de Descartes y la aproximación que tuvo del mecanicismo. Y citamos: Descartes consigue, de esta forma, afirmar la visión enteramente mecanicista y material del mundo físico, destruyendo las bases sensibles del naturalismo renacentista organizado y regido por formas sustanciales, fuerzas y principios anímicos. Esto tuvo una repercusión radical en la manera de conceptualizar los cuerpos vivientes, animales, vegetales, así como los procesos físicos y orgánicos del hombre, en tanto cuerpos extensos o corporales quedaron reducidos a relaciones de extensión y movimiento. Los cuerpos vivos, en tanto objetos corporales, son una instancia más de la aplicación de las propiedades de la materia, equivalentes a lo que Descartes denomina meros mecanismos o máquinas. Finalmente, Descartes desarrolló una especie de punto de partida, a través del cual pueden converger todos los conocimientos, es decir, que se puede edificar por ahí todo el conocimiento con lo que se llama las coordenadas cartesianas. El filósofo francés tenía la intención de representar con ello la geometría plana, que solamente usa dos rectas que son perpendiculares entre sí, que derivan en lo que en términos de geometría se llama un origen de coordenadas. De hecho, este sistema geométrico, por así decirlo, es el que más se utiliza en la computación gráfica, en el diseño asistido por computadora y en la geometría computacional. Y es por esa razón que Descartes, en ese aspecto, era todo un adelantado a su tiempo. Esto también se considera con otros filósofos similares o distintos a la filosofía de Descartes, pero se entiende el punto. Cada quien tenía sus propias diferencias, sus propios conceptos, pero eso sí, cada uno de ellos ha hecho grandes contribuciones no solamente en filosofía o en lógica, incluso en las matemáticas, sino también en otras áreas como la ciencia y la geometría. Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática. Suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto era lo que pensaba René Descartes. Pienso, luego existo.